Plaza de la Liberación, su intención de convocar a la redacción de una nueva constitución para Jalisco. En campaña lo esbozó como posibilidad y hoy establece las primeras líneas a seguir. Una nueva constitución en la práctica es una renovación del pacto entre ciudadanos y su relación con las instituciones de gobierno. Sobre la idea, una buena y una mala. Comencemos por la buena. Un constituyente puede darnos la posibilidad de abrir todas las discusiones, es decir, debatir todo sin excluir tema alguno: principios, valores, instituciones, impuestos, libertades, relación con la federación, división municipal, autonomía de los órganos, prioridades de la administración pública. Un nuevo pacto que surja de profundas deliberaciones entre ciudadanas y ciudadanos podría interpelar a nuevas generaciones y politizar a una masa de ciudadanos que hoy se sienten excluidos de la toma de decisiones públicas. La mala sería que la Constitución provenga solamente de una discusión entre partidos políticos y las élites de nuestra sociedad. Para que sea apreciada y valorada, los ciudadanos deben sentir como propio el texto constitucional. Los partidos no pueden ni deben ser el protagonista de este proceso. Por lo tanto, debería la administración de Alfaro de abandonar cualquier idea de constitución express, que se hace más por ambiciones de partido en el poder que por resultados de profundas deliberaciones sociales. Una nueva constitución tiene sus pros y sus contras. Vemos el proceso de la Ciudad de México y entendemos que puede salir un bodrio que no le significa nada a nadie, o por el contrario, un texto que ponga a discutir académicos, especialistas, grupos vecinales, ciudadanos de a pie, colectivos, personas de todas las ideologías. Todo constituyente tiene esos dos filos, porque el cómo es mucho más importante que el qué. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucen. Desde hace algunos meses el debate sobre la austeridad está colocado ahí en el centro de las discusiones públicas, las reducciones de salarios, tratar de gastar lo menos posible en elementos que no son vitales para la vida de los ciudadanos. Empezó en el Poder Judicial, también en el Poder Legislativo ha habido esfuerzos en materia de austeridad y por supuesto que también aterriza en las universidades a nivel nacional. La UNAM y la UAM anunciaron hace algunas semanas también un proyecto de austeridad para sus casas de estudios y ahora la Universidad de Guadalajara lo hace a través de 21 medidas específicas para reducir el gasto superfluo a nivel universitario. Carlos Iván Moreno es vicerrector de la Casa de Estudios y está en la línea telefónica. Vicerrector, muy buenos días. Qué gusto, Enrique, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, muchas gracias, vicerrector. Muchas gracias por el espacio. A ver, platícanos de algunos puntos del plan de austeridad. El primero, el rector no podrá ganar más que el presidente de la República. ¿Cuánto va a ganar el rector de la UDG? Mira, comentarte de manera muy breve, de manera de contexto. Los tabuladores de la Universidad de Guadalajara para los principales cargos directivos no rebasaban ni de lejos lo establecido por el presidente de la República. El tabulador para el sueldo del rector general es de 84,000 pesos, del vicerrector ejecutivo 72 y el secretario general 64,000 pesos, brutos mensuales menos impuestos. Es decir, menos impuestos, claro. Es decir, los tabuladores universitarios que tienen varios años ya, 10, 15 años, y son autorizados por la Secretaría de Educación Pública, por cierto, de ninguna manera se acercaban a las percepciones establecidas por el presidente de la República, que son 108,600 pesos aproximadamente. Sí. El tema de las universidades, y hay que decirlo de manera muy muy clara, es como tienen funciones académicas, sí, directivas, de manera pues conjunta. Una vez que tú sumas la antigüedad y de algunos funcionarios, es lo que en el caso del rector general y el caso del secretario general, por las trayectorias tan importantes que han tenido en la institución, es que rebasaban ese monto. Rebasaban ligeramente el monto de los 108,000 pesos netos. Entonces, mensuales. Eso ya no podrá suceder, vicerrector. Eso ya no podrá suceder, es decir, no se cambian los tabuladores porque ya son bajos, pero se establecen topes para que no obstante la antigüedad, no obstante la trayectoria en la institución de la persona que ocupe la rectoría o las principales tres funciones de la jerarquía, no puedan no solo rebasar, sino que se estableció el tope a la baja, es decir,
En el caso del rector general son 104,000 pesos, en el caso del vicerrector ejecutivo son 103,000 pesos y en el caso del secretario general son alrededor de 100,000 pesos. Eso contando su plaza como académico, si es del Sistema Nacional de Investigadores, todo. Contando todo, exactamente. Es decir, nadie en la institución va a rebasar por suma de cargos ese tope. Exactamente, eso es lo que se aprobó en la Comisión de Hacienda la semana pasada, una vez que se publicó este plan de austeridad. Incluso el rector general y el secretario general, de manera voluntaria y con toda la sensibilidad, van a reintegrar el ligero excedente que tenían, que tuvieron durante el mes de enero antes de la aprobación de este tope. ¿Qué pasa, vicerrector? Porque también anuncian que va a haber una reducción de 10% en los contratos por honorarios. ¿Eso a quién impacta? Es decir, ¿tiene que ver con los profesores? ¿Tiene que ver con asesoría en la institución? ¿Quiénes son los que tienen los contratos honorarios? Mira, esto aplica para toda la red, para los centros universitarios, para la administración general, y de ninguna manera se pretende afectar negativamente las funciones académicas. Sí. Entonces, esto es principalmente para, de manera individual, cada instancia, cada oficina, bueno, pues revise y se pueda sujetar a esta reducción en las nuevas contrataciones, pero principalmente o de manera casi exclusiva es en funciones administrativas que quizá, bueno, pueden eficientarse de alguna manera. Por eso el porcentaje pues es relativamente bajo, porque tampoco queremos lanzar medidas populistas que de pronto causen problemas en la estructura y funcionamiento de la universidad, pero sí consideró el Consejo de Rectores, la propia Comisión de Hacienda, que un 10% es algo sensato y que generaría ahorros significativos sin afectar, reitero, el funcionamiento de la institución. Vicerrector, gastos en comunicación, reducción de 30% en comunicación social. ¿Cuánto gasta la UDG en comunicación? Bueno, aquí lo que nos vamos a ahorrar son alrededor de 10 millones de pesos. ¿Sí? O sea que más o menos gasta la institución 40 millones de pesos. Aproximadamente. Son varias partidas. Una cosa es, por ejemplo, el plan de medios. Otra cosa es pues, el funcionamiento de la Oficina de Comunicación Social. Sobre todo esto impacta a lo establecido en el plan de medios, lo cual llevará ahorros, decía, unos 10, 15 millones de pesos durante el año, sobre todo para hacer una transición y que en lugar de tener pues gastos en materiales impresos, pues se maximice todo el tema digital, redes sociales. Sí. Bueno, ustedes conocen, tú eres un experto en eso y en otros temas, estimado. Entonces, gasto de comunicación social se reduce a una tercera parte. Por ejemplo, la partida de teléfonos móviles, pagos. En este momento, por ejemplo, la institución le paga al rector, al vicerrector, les paga su teléfono. Les pagaba. Ya no. Ya no se paga. Esta fue la primera medida que se ejecutó en la aprobación del presupuesto inicial de la Universidad de Guadalajara 2019, donde la última sesión del Consejo General en diciembre se eliminó esta partida. Entonces, a partir de enero se hizo una transición en donde ya todos los directivos que teníamos de alguna manera ese apoyo por la naturaleza de las funciones, ya lo estamos pagando de manera individual, incluido el rector general, vicerrector ejecutivo y secretario general, los rectores de los centros universitarios, algunos coordinadores generales, los que, reitero, por la naturaleza del cargo, pues tenían que utilizar el teléfono para despachar. Pero bueno, esto es una determinación, ya no hay partida presupuestal para ello, es un ahorro de 3 millones de pesos aproximadamente, y ya cada quien tiene una cuenta individualizada de la compañía telefónica. Es decir, ni un solo celular va a ser pagado con dinero de la universidad. Mira, aquí sí es importante, y qué bueno que tocaste el tema, hablamos de los directivos. Porque la universidad tiene también funciones de seguridad, de vigilancia, de supervisión de obra, donde los operativos es pues, su instrumento de trabajo, digamos, ¿no? Instrumento de trabajo, exactamente. Entonces, pues sería muy injusto a un vigilante, a un responsable de revisión de obra, o incluso lo que le llaman en tecnologías los ciberbomberos, que están las 24 horas pendientes de cualquier falla en algún servidor. Pues ellos deben tener acceso también a hacer llamadas y a informar eso en cualquier momento, incluso en vacaciones. Entonces, en esos casos de personal operativo, ya cada dependencia revisará cuáles son indispensables y sí se podrá
sí se autorizará, pero directivos, ninguno. Dos preguntas más, vicerrector, antes de despedirte. La primera, ¿esto afecta a las empresas parauniversitarias? Es decir, también en FIL y todo este tipo de proyectos, ¿habrá austeridad y ahorros? Bueno, esto aplica para toda la institución y todas las funciones que estén vinculadas con la administración. Sí. Y en el caso de del Corporativo de Empresas Universitarias, que obviamente son parte de la institución, también tendrán que hacer esta revisión y en la medida de lo posible sujetarse a los porcentajes que están establecidos. Ahora también, como ustedes lo saben, el corporativo de empresas pues es autofinanciable, es decir, los recursos que este propio corporativo genera son de los que sobreviven. Pero entonces estas medidas no afectan a las empresas parauniversitarias, al corporativo. También se busca, ellos de manera, al ser parte de la universidad, se sujetarán también a esta revisión y tendrán que revisar también si pueden generar economías. Es decir, en pocas palabras, sí afecta, sí, porque es parejo, pero con el matiz de que son recursos autogenerados, por ejemplo, en el Prolex, FIL, etcétera, etcétera. Sí. Pero sí afecta, pero sí se suma. Es decir, sí se sujetan a estos principios. Exactamente. Sobre el caso, vicerrector, de los académicos de tiempo completo que están haciendo política en el Congreso o en algún otro espacio, ¿qué sucede con ellos? ¿Son compatibles estas medidas de austeridad con estos dobles puestos? ¿En qué sentido? Es en el sentido de que podrán mantener su tiempo completo en la universidad al mismo tiempo estar haciendo carrera política. Bueno, eso es un tema que se está revisando y ahí la postura de la institución es muy clara, ya lo ha comentado el propio rector general. Sí. Quien no tenga la compatibilidad y no pueda cumplir con su carga horaria, pues tendrá que pedir licencia. Punto. Pero en este momento hay varios casos, ¿no, vicerrector? Y es difícil que sean regidores o diputados y al mismo tiempo cumplan con las horas que le exige la institución. Sí, ahí cada individuo está haciendo su propia valoración, pero la política institucional, hay algunos otros casos donde ustedes mismos lo han consignado de personalidades que están cumpliendo con funciones a nivel nacional, estatal, y que ya solicitaron licencia temporal a su plaza de tiempo completo. Entonces, a mí me parece que eso se tiene que generalizar, pero bueno, cada uno de los casos particulares tendrá que hacer esa valoración, pero la institución está también en ese proceso de revisión. Esto no es parte de este plan de austeridad, porque no necesariamente este es un tema de austeridad. No, es más de compatibilidades, ¿no? De compatibilidad, exactamente. Vicerrector, ya te despido. ¿A qué hora se elige mañana el rector de la institución, de la UDG? El Consejo General Universitario está convocado a las 10 de la mañana y, bueno, a partir de ese momento se generarán ya las votaciones y vamos a esperar. Hay, como ustedes saben, obviamente hay 6 candidatos, 5 candidatos, una candidata. Y una candidata. Y, bueno, se darán las rondas de votaciones que sean necesarias para lograr la mitad más 1. Carlos Iván Moreno, vicerrector de la Universidad de Guadalajara, gracias por estos minutos para Cara a Cara y un saludo. Muchísimas gracias, Enrique. Un abrazo, buen día. Ahí está el vicerrector de la Casa de Estudios. Mañana se elige al próximo rector, al rector de la Universidad de Guadalajara para el periodo 2019-2025. David Zamora, secretario de Infraestructura y Obra Pública, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. El gusto de estar aquí. A ti no te convocaron a Plaza de la Liberación. No. No te convocaron. Decía, igual nos cancela el secretario 5 minutos antes porque tiene que ir a firmar el inicio del constituyente. Vamos al corte y empezamos la conversación con el titular de CIOP. 9 de la mañana con 21 minutos. Más adelante hacemos contacto hasta Plaza de la Liberación. Ahí está nuestra compañera Carla Jiménez para darle seguimiento al anuncio que hace el gobernador Enrique Alfaro. David Zamora, titular de CIOP, pues ya llevas un par de meses en el encargo. Ya más o menos te has empapado de lo que significa la CIOP, supongo. Bueno, totalmente te comentaba. Es un encargo muy similar al que he realizado los últimos 9 años. Obviamente de magnitud totalmente diferente. Ahorita la CIOP estamos hablando que tiene una inversión de casi 5,000 millones de pesos, los cuales pues hay que planear, organizar para que se usen eficientemente. Ahora, secretario, tú sabes, el sexenio pasado discutimos mucho sobre los moches en la CIOP.
¿Has visto algo en este periodo, en estos 2 meses que estás en el cargo? Muchas secretarías ya han presentado denuncias por temas internos que ven en sus dependencias. ¿Tú has visto algo que te sugiera que hubo moches al interior de la SIOP? Tienes que enfrentarlos y atacarlos directamente. Te comento, por ejemplo, el padrón de contratistas. El padrón de contratistas era una figura donde únicamente podías tener 3 especialidades. Únicamente se podían refrendar en mayo. Entonces, bueno, te vas a la naturaleza del por qué. Ya había muchas explicaciones, ¿no? Tenías una gran incidencia de modificaciones en especialidades, de querer entrar a una licitación donde te limitaban a 3, pues eso obligaba a muchas cosas. De igual manera, en mayo, pues era titánico tratar de refrendarte. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No hay límite de especialidades, o sea, si tú acreditas las que sean con tu capacidad técnica, con los currículums de tu gente, con tu experiencia como Entras empresa, al padrón. Entras al padrón y con General. el número de especialidades que tú acredites. La otra, a partir de enero y hasta mayo, se recibe cualquier refrendo. De hecho, no debe haber limitante, lo he platicado con los abogados, de manera de que sea permanente cualquier día del año. Entonces, todo ese tipo de cosas, al igual que en la contratación, si no te vas a fondo a ver qué era lo que estaba pasando, pues vas a poner ciertas prácticas a que sean susceptibles de algunas cosas raras. ¿Tú fuiste titular de Obras Públicas en Zapopan? ¿Alguien te ofreció en algún momento un acuerdo de este tipo? Vamos, ayúdame con una convocatoria con ciertas especificaciones, yo te doy un porcentaje. ¿Te llegó a pasar en Zapopan o en otros municipios en donde has estado? Realmente la operación del día a día de un director general de Obras Públicas, pues es a nivel de un área que está en contacto directo con las empresas o con los proveedores. Es muy diferente a mi gestión, lo que es la planeación y la coordinación para Entonces que eso las cosas nunca te sucedan. pasó. No, así es. Ningún constructor, contratista, nada. ¿Te ha ofrecido nunca un acuerdo de este tipo? Es que fíjate, secretario, discutimos este tema muchísimo, el tema de los moches, pero los empresarios o constructores te lo dicen en privado, pero después no quieren admitirlo en público. Después los medios de comunicación tratamos de documentar, pero también parecen fantasmas porque no logramos ponerle cara al asunto. ¿Planeas ordenar una investigación al interior de la SIOP para que sepamos si esta práctica existía o no en obras públicas del Estado? Pero hay un aspecto muy importante, Enrique. Yo no vengo a la SIOP a auditar. Yo en mi época, hace 9 años, fui auditor de la Contraloría del Estado, donde mi función era esa, revisar e investigar. Ahorita todos los casos que se han documentado de obras que no están terminadas, que fueron pagadas, y otra serie de irregularidades se han tornado a la Contraloría. A la Contraloría. Nosotros lo que tenemos que ir a fondo es cómo prevenir, como ese ejemplo que te daba, que no suceda este tipo de prácticas. Es decir, más del lado de la prevención que de la sanción. La sanción ya le toca a la Contralor actuar. Así es, ellos desde esos momentos que me estás comentando deben tener elementos y deben darle seguimiento hasta tener conclusiones. Yo no puedo, con el presupuesto que te estaba comentando, que sí lo sé hacer, pero no puedo estarme regresando. Bueno, pero si ves algo, secretario, si ves algo... No, lo denuncias y lo mandas a la Contraloría. Ya se han mandado varias cosas a la Contraloría. ¿Hay empresas favoritas, constructoras favoritas del gobierno, o hubo del gobierno de Aristóteles? No me consta. No lo has te visto podría en los precisar. datos. Se tendría que hacer una revisión muy exhaustiva, pero así de que tengas la certeza de decir sí hubo favoritos, pues es muy aventurado. Porque Mural publicó que eran sobre todo 3 las que se llevaban el grueso de los contratos de obra pública. Eso no lo has notado en la Secretaría. Hasta ahorita lo que se tiene a efecto de recepción, te digo, habría que hacer una auscultación no nada más del último año, sino de todos los 6 años. Pero yo considero que esto es un tema de la Contraloría. Es decir, no propiamente ahorita desviar la atención a los encargos que tenemos para estar revisando este tipo de cosas. Pero sabes que, digamos, en una transición de gobierno también hay una expectativa de que sepamos si se hacían mal las cosas o no en el sexenio anterior. Y dices, ese tema va a ser de la Contraloría, no mío como titular. El tema anterior es de la Contraloría, la prevención
de la etapa donde nosotros estamos retomando a partir de diciembre del año pasado, sí es responsabilidad de nosotros. En el segundo debate a la gubernatura en la campaña, secretario, le preguntamos a Enrique Alfaro, hicimos una cuenta de las promesas en materia de infraestructura que hizo durante la campaña y nos daban más o menos unos 110, 115 mil millones de pesos, e incluso yo le lancé la pregunta en el debate y él me dijo no. Es todavía más lo que tenemos de rezago en obra pública y creo que lo situó en torno a los 125, 130 mil millones de pesos. La CEOP tiene 5 mil. ¿Es posible llegar a esa cantidad de inversión pública en el sexenio? Bueno, si la memoria no me falla, en los análisis que hicimos fueron 112 mil millones de pesos, incluyendo los compromisos de campaña, tanto locales como federales, ¿no? O La sea, línea 4. incluyéndolo todo. Pones definitivamente el dedo en la llaga el hablar de 5 mil millones de pesos, pues definitivamente no solucionas gran parte de la problemática. ¿Qué es lo que se está haciendo? Remitiéndome, por ejemplo, a la infraestructura carretera. Para la pura infraestructura carretera necesitas 16 mil millones de pesos. Hay que recordar que son 6.616 kilómetros la red carretera en el estado, de los cuales más de 4.200 son estatales. ¿Qué es lo que se está planteando? En carreteras tenemos aproximadamente 942 millones de pesos. Se está planteando potencializar esos recursos, esto es mediante obra pública financiada, porque tienes varias cosas. Una es no nada más esperarte a que en el lapso de 6 años tengas los recursos para atender una necesidad urgente que tienes en las carreteras. El 80% de las carreteras está Mal entre estado. Pésimo y malo. Lo vemos. No hay diario. mayor. No hay debate. Y otro un 20% es a lo mucho lo que se escapa. Entonces, con este esquema de obra pública financiada se pretende enganchar. En obra me refiero a ampliaciones, construcción, pero también en la conservación. ¿Cómo opera? En Como Zapopan, PAPS, digamos. en Zapopan yo hice López Mateos, que la obra se hizo carriles centrales en 26 días aproximadamente, y lo pagamos en el resto de la administración. Aquí es algo similar. Yo necesito ejercer aproximadamente 8 mil millones de pesos en 2019 y pagarlo en lo que resta de la administración. ¿Y eso es deuda o es acuerdo con privados? La tendencia es que sea acuerdos con privados, que ellos sean los que le inviertan. De financiamiento conjunto. Pero que este año todas las troncales, todas las principales, todas las vialidades a centros turísticos, Tapalpa, Mazamitla, la ribera de Chapala. Las vías turísticas, digamos. Todas las vías turísticas como las que articulan todo el tráfico comercial estén totalmente rehabilitadas. Aclarando estatales. Se sigue la problemática con el gobierno federal para del gobierno, que amplíen sí. sus alcances a lo que dieron este año. Del gobierno federal llegó poco recurso para carretera. ¿O va a llegar poco recurso para carretera? Muy pocos recursos ¿Cuántos? para carretera. ¿Cuánto del gobierno federal? Aproximadamente llegaron en 2 rubros, aproximadamente en conservación 640 millones de pesos y en construcción aproximadamente 900 millones de pesos. Eso es la inversión de la Federación en carreteras en Jalisco, más aparte de los 900 que tú me decías. ¿O esos son los recursos federales? Pretendemos potencializarlos a 8 mil millones. A 8 mil millones de pesos de Para inversión 2019. total. Así es. Secretario, una de las inversiones que ya anunciaron es López Mateos, digamos una solución o tratar de buscar una solución vial en el sur de la ciudad. Inversión que superaría los 2 mil millones de pesos para el corredor López Mateos Sur. ¿Qué obras encabezarían en esta zona de la ciudad? El planteamiento que se hizo a los ciudadanos que habitan en el sur de la ciudad fue hacer un plan integral de acciones, desde banquetas, ciclovías, el tema vehicular. Pero es un planteamiento de un plan maestro que rija todas las acciones, y estamos hablando desde Buenavista hasta este punto de Plaza del Sol. Si no lo ves así, no vas a solucionar absolutamente nada. Se hicieron todos los
cálculos preliminares. Casualmente, ahorita a las 11 de la mañana hay otra reunión con el alcalde de Tlajomulco. Para allá, con lo que se revisó, hubo algunos comentarios de algunas partes que no tenían banquetas que se están adicionando. Afinar si son 2,000 millones o son 2,500 millones. Este es un cálculo inicial. Es un cálculo inicial. ¿Y qué se pretende con esto? No es que estén asignados. Se pretende, como todos los proyectos que se tienen, la llamamos de línea 4, Macrolibramiento de Vallarta, se pretende que puedan tener un registro, una vez que se hagan todos los estudios y evaluaciones socioeconómicas, puedan tener un registro en la Secretaría de Hacienda para ver vía Fonadín, vía Consejo Metropolitano, de dónde se puedan fondear. Obviamente estamos pensando que por la zona van a estar involucrados todos los desarrolladores, así como el gobierno de Zapopan y el gobierno de Tlajomulco. Y en el caso de este plan integral, ¿qué es? ¿Banquetas? Digamos, pasos deprimidos o desniveles, supongo también. Banquetas, ciclovías, limitar el acceso del tráfico pesado, habilitar realmente Prolongación Colón como vía alterna. A partir del Palomar hasta López Mateos tienes calles paralelas que debes de habilitar y una serie de pasos a desnivel para ir dejando libre la circulación y en la parte superior privilegiar el uso peatonal. Nada de transporte público. Va correlacionado con otro tipo de proyectos. Que la línea 4. Tú sabes, la línea 4, el peribús en todo el periférico, que son complementarios. Pero ahorita en específico es el análisis de todo el corredor de López Mateos, insisto, desde Buenavista hasta Plaza del Sol. Y realmente tenemos, secretario, la certeza de que este tipo de obras van a tener un impacto en la vialidad, porque hay que recordar, en el sexenio Francisco Ramírez Acuña se invirtió muchísimo en López Mateos, muchísimo. Fue, si la de Emilio fue Lázaro Cárdenas y Vallarta, la de Ramírez Acuña fue López Mateos, y está colapsada la avenida. Y se invirtieron más de 1,000 millones de pesos en 3 pasos a desnivel. Tienes que apostar a la movilidad no motorizada, eso es definitivo, por eso la apuesta al peribús y la apuesta en primera a terminar la línea 3 y en segunda, platicamos ese tema, secretario. Hacer todos los proyectos de la línea 4. ¿Y la ciclovía iría segregada en López Mateos? ¿Cómo iría la ciclovía en López Mateos? Está en estudios, no quisiera decir una imprecisión, está en estudios, dentro del plan maestro se van a trazar todos los ejes rectores de cómo tendrían que hacer todas estas conexiones viales y no motorizadas. Pero sí es sobre López Mateos la ciclovía. Es sobre López Mateos. O sea, López Mateos hacia el sur va a tener una ciclovía. Es correcto. Vamos al corte, seguimos platicando con el titular de CIUP. Zona 3. Todo un plus en el 91.5. Minutos hemos andado estas semanas en la danza de cifras sobre cuánto dinero falta para acabar la línea 3 del tren ligero. Empezamos, cuando terminó el sexenio de Aristóteles decían que la obra estaba al 98%, luego se etiquetaron 1,000 millones de pesos para el presupuesto 2019 para la línea 3, después nos decía aquí el jefe de gabinete Hugo Luna que eran 1,600 millones en realidad, y ahora la cifra llegó, secretario, hasta los 4,000 millones de pesos para terminar la línea 3 del tren ligero. ¿Cuánto falta y si podemos contemplar que la línea 3 opere en 2019? El número que hemos estado manejando es de 4,000 millones de pesos, incluyendo los 1,000 que asignaron en el presupuesto de egresos de la Federación. O sea, 3,000 más de los que... Nada más hay que considerar que de esos 1,000 que asignaron, 800 ya los deben. En diciembre hicieron pagos parciales, ahorita la línea... Son proveedores. Está prácticamente, a los mismos consorcios que están trabajando, la línea está prácticamente parada. Sí. Van a, ni a medio gas, va totalmente lento. No se han realizado, en el caso de los neoprenos, los pedidos, nos habían informado la semana pasada que estaban realizados, pues están sujetos a que les continúen con los pagos. La verdad es que es una situación pues bastante preocupante, porque si bien se está coadyuvando con el SCT técnicamente para revisar
hay parte de equipamiento, de trabajos que hay que solucionar a nivel de proyecto ejecutivo, pero si la federación no destina los recursos, pues va a ser realmente muy complicado que se pueda terminar. 4,000 millones de pesos. 4,000 millones de pesos. ¿Hasta el momento o esa cifra puede incluso crecer? Yo diría que es una cifra conservadora que debe de cubrir, obviamente, no nada más lo que tiene que terminar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino todas las obras adicionales Que colindan que con incluso por escrito por ahí ya nos comentaron de que ellos no las consideraron, a pesar de... O sea, eso le toca al Estado. Cuando en el Bueno, plan original le tocaba a la lo SCT. están dejando su proyecto trunco porque no hay ningún documento que acredite que le corresponda al Estado. Fueron Bueno, acuerdos que hicieron de banqueta y con la anterior administración. Bueno, yo pero recuerdo no que hay el documentos. 90% del costo era federal y el 10% del costo era estatal. Pero lo único documentado es para efectos de la supervisión, la gerenciación de la obra. Pero si tú me dices las plazas, Plaza Chopin, ¿Sí? Plaza la tengo ahí a un lado de la oficina, en Ávila, la normal, La normal. pues no está asignado ningún recurso. Ellos tienen considerado, como lo dicen, restituir a las condiciones en las que estaba. Y aparte, bueno, lo declaraste hace algunos días, secretario, que hay riesgo en torno a las estaciones, que no están bien acondicionadas para la protección del peatón y de quien quiere subirse a la línea 3. Es que realmente todas están diseñadas, que no está así el proyecto, sí es importante aclararlo, pero en los alcances, insisto, a pesar de los 30,000 millones de pesos que está costando hasta ahorita el proyecto, pues sales de cualquiera de las estaciones que me digas y no hay un solo crucero seguro, no hay banquetas, no hay accesibilidad para el usuario. Tienes casos, la estación Revolución, donde imposible que en la parte inferior por la calle cruces la vialidad y simplemente se fueron el criterio, bueno, pues tienes que meterte a la estación, pagar para poder cambiar, aunque no vayas a ser usuario del tren. Así no puede operar, van a tener claro que intervenir las estaciones. Entonces, es. eso es más costo. Pero es parte de un proyecto integral. Ahora, en ese mismo sentido, secretario, y de forma muy, muy clara, 2019 no va a operar la línea 3. No va a operar. Eso es casi imposible. Se están viendo los cómo para que sí opere. Definitivamente sería responsable por parte de nosotros no poner las condiciones para que eso suceda. Se sigue trabajando con Están la explorando gente opciones. de SST. Afortunadamente hay cambio ya de directivo de la persona que estaba aquí ya desde hace bastante tiempo. Tengo entendido que a partir de febrero entra un nuevo titular. Del delegado. No tanto del delegado, sino del responsable de la obra. coordinación de la obra Línea 3. Y vamos a seguir sobre la misma, coadyuvar, para que esto funcione. Pero 2019 son bajas las posibilidades Si de no, que se opere. inyectan los recursos urgentes, sí va a estar muy complicado. Con los municipios, secretario, con los recursos estatales, no es posible terminar esta obra. Bueno, lo que pasa es que descobijas otros programas. ¿Cuál es la prioridad que tenemos nosotros? Te comentaba, independientemente de la infraestructura carretera, la infraestructura de salud, totalmente devastada. Hemos estado a escasos 12 municipios que hemos visitado con el señor gobernador. Y las condiciones en las que operan es totalmente, te puedo decir, inhumano. Estuvimos en Puerto Vallarta, personas siendo atendidas sentadas en una silla y aplicándole sus procedimientos de atención. Las escuelas. O sea, lo peor que encuentras es escuelas y hospitales. Lo que está en peores condiciones y buenas atención al ciudadano. La prioridad para esta administración son las escuelas y los hospitales. Y no tanto las obras de relumbrón, sino que operen en condiciones dignas y de seguridad, porque tú ves las escuelas con toda la instalación eléctrica expuesta, un solo espacio para que se protejan los niños de rayos ultravioletas no hay, accesibilidad no hay. Entonces es una prioridad
Te puedo decir que a la par de las carreteras, pero sobre de ellas están esos dos rubros, salud carreteras, y educación. Hospitales y rehabilitar escuelas. Así es. En el caso de la línea 3, solamente si llegaran recursos federales. Solamente así tendríamos una posibilidad de que para finales de año tal vez empezara a operar la línea. Solo con recursos federales. Estatales no hay para esta obra. No deben de dejarse a un lado las negociaciones. Tiene que buscarse un esquema junto con ellos que garantice que realmente pueda terminarse y pueda operar. El decir nosotros nos desentendemos del tema de la línea 3, pues insisto, sería totalmente irresponsable. Secretario, sobre Paseo Alcalde, ¿cuánto falta? Las reparaciones de lo que fueron los contratos que hizo la anterior administración, que por las prisas, pues a pesar de ser un paseo peatonal, Sí. con Bueno, todas las semi-peatonal, losas, ¿no? Semi-peatonal, Sí, con todas tranquilizado. las losas que se dejaron desniveladas, pues no podía dejarse así. Se está reparando, pero el problema principal en Paseo Alcalde no tanto son las reparaciones que están por concluir, sino el problema principal es que necesitas no menos de 180 millones de pesos para poder concluir las plazas que te comentaba hace un momento, le corresponden al SCT. Y volvemos a regresar a estación, Normal. a la Glorieta de la Normal, Parque Chopin y la estación Basílica, que al parecer esa sí la van a concluir. O sea, 180 millones de pesos para acabar el Paseo Alcalde. Así Chico. es. Bueno, las cifras que manejamos hasta hace una semana están muy lejos de la realidad. Vamos al corte y seguimos con el titular David Samuel, el titular de SIOP, y también hacemos un enlace hasta Plaza de la Liberación. En este momento está emitiendo su mensaje Enrique Alfaro. Somos específicamente lo que quieres escuchar. Noticias, buena música y... Nuestra compañera Carla Jiménez está en Plaza de la Liberación. Enrique Alfaro está emitiendo un mensaje, lo que parece ser el primer anuncio, el primer paso para la creación de un constituyente que después podría devenir en una nueva constitución para Jalisco. Carla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique Auditorio? Muy buenos días para todos. Pues efectivamente en un evento que estaba programado a las 9 de la mañana en Plaza Liberación, con aproximadamente media hora de retraso y en un discurso de 11 minutos, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, pues hizo un anuncio que da un paso más a la refundación, según considera el mandatario estatal. Pues las medidas que se han tomado hasta ahora han sido únicamente pues de conciliación, digamos, de alguna manera con el Estado, ya que hay abusos y derechos humanos que son violentados en el Estado. Asegura que son muchos, por lo que asegura también que es importante que entre el gobierno y la sociedad pues puedan crear un equipo entre ambos y que los cambios, asegura, no serán inmediatos, confía en que estos puedan avanzar de a poco. Anunció también, más bien reconoció que este tipo de señalamientos y descalificaciones que ha tenido a sus decisiones, a sus últimas decisiones, no son un impedimento para él, que va a seguir con esta refundación. Y bueno, precisamente como parte de esto, anunció precisamente, como lo mencionabas, en una iniciativa, una iniciativa que presenta al Congreso del Estado en este momento, a la mesa directiva que encabeza Salvador Caro, para formular que haya un Congreso constituyente, el cual, según el gobernador, debería de incluir a diputados locales, diputados federales, a senadores, así como representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y también de los diferentes distritos del Estado y, por supuesto, tener la inclusión ciudadana y de grupos colectivos, así como grupos minoritarios. Escuchemos parte de lo que anunció hace unos momentos el gobernador del Estado. En este momento en el Congreso, la iniciativa para la reforma al artículo 117 bis de nuestra Constitución, y espero que el debate que inicie el día de hoy pueda llevarnos a que el pueblo de Jalisco tenga una herramienta para transformar de fondo el acuerdo social que nos da sentido como Estado y que nos da sentido como sociedad. Con esto asegura el gobernador pues que se sientan las bases precisamente para lo que él considera es la refundación necesaria para el Estado.
parte de lo que ha ocurrido al momento aquí en Plaza Liberación y ahora en el Congreso del Estado, Enrique. A ver, Carla, por lo que entiendo, entonces se van a contemplar algunos diputados locales, diputados federales, senadores por Jalisco, algún integrante del Poder Judicial y también integrantes, supongo, sociedad civil, universidades, asociaciones vecinales. Es decir, va a ser como una especie de congreso ampliado, ¿no? Este constituyente. Efectivamente, sí, esa es la propuesta, que esté, además de los diputados locales, diputados federales, como bien lo mencionabas, los senadores en representación de Jalisco, representantes del Poder Ejecutivo, del Judicial y representantes de los diferentes distritos del Estado, pero también, sí, como también bien lo mencionabas, ciudadanos en general. Asegura él que no es como abrir una convocatoria, sino sentar las bases, que se pueda analizar de qué manera se puede generar esta constitución. Es decir, no va a haber elección de constituyentes, es decir, los ciudadanos no vamos a elegir constituyentes, sino que serán nombrados a través de otros mecanismos, ¿no? Así es. Sí, o sea, no vamos a ir a votar para elegir un constituyente. Efectivamente, sí, de una convocatoria que será analizada por los diputados del Estado. Por eso anuncia el que presenta esta iniciativa al día de hoy, para que ellos lo puedan analizar. Y efectivamente, como bien lo mencionas, no se va a abrir una convocatoria como tal, pero sí se analizará cuál será el perfil que deberá cubrir, y ya con base en esto, pues avanzar en esta conformación de Constitución. Gracias, Carla. Buenas tardes. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, por cierto, a las 6 de la tarde le damos seguimiento a esta información en la tercera emisión de Zona 3 Noticias para conocer más detalles, porque hay múltiples formas de hacer una constitución. Algunos dicen que tienes que llamar a un constituyente y después que los ciudadanos ratifiquen a través de las urnas el acuerdo. Es decir, hay muchas vías y buscaremos al gobernador para ampliar esta información. Secretario titular de CEO, David Zamora, te traslado algunos mensajes, si quieres, del auditorio, que nos quedan algunos minutos. 0516, hola Enrique, la pregunta es, ¿por qué la línea 3 está costando 15,000 millones más de lo presupuestado? Bueno, le fallaron por poquito, ¿eh? Habría que preguntarle a la Secretaría de Comunicaciones. Pero tú conoces las cuentas de la línea 3. No, nunca han sido claros en toda esa información. Todo ha sido a cuentagotas. La información que nosotros tenemos es vía la gerencia técnica CENER, que fue contratada por el gobierno del estado anterior, más no hay documentación fehaciente que nos deje claro todos esos costos. Bueno, se duplicó el costo de la obra. Así es. Y recuerdo que en aquellos momentos cuando discutíamos este tema decían desde el gobierno del estado, es que si hacemos todo subterránea la línea 3, nos va a salir al doble del costo que estamos planeando, pues al final por arriba y el costo fue al doble. Dice Carla Jiménez, que nos aclara que no es la reportera, sabemos, gracias Carla. Vivo en la zona sur de Guadalajara y queremos saber cuál es el plan maestro. Dicen que estarán involucradas las desarrolladoras, pero el problema es que siguen haciendo fraccionamientos sin control. Un camión River comenzó a hacer una ruta piloto de fraccionamiento del origen al Iteso. Bueno, sobre el tema, banquetas, pasos a desnivel y qué otra cosa que nos pudieras adelantar del plan maestro para el sur. Bueno, son las vías alternas, habilitar varias vías alternas que te comentaba, y sobre todo el tema de los camiones de carga. Esa es parte de la base, hay que... Al macrolibramiento. Así es. A desviarlos por esa vía. Ciertos horarios. Tienes también una problemática en la zona de Santa Anita. Tienes una serie de escuelas donde todas ingresan a la misma hora. Sí. Tiene que haber una serie de medidas. También eso van a buscar regular. Esto debe de presentarse, porque era la pregunta, como le entendí a la señorita, en esta misma semana ya por parte del gobierno de Tlajomulco. Y también a los vecinos. Así es. Digo, porque ya ves que está todo el debate sobre Punto Sur, donde correcto. También los desarrolladores intervinieron en el paso a desnivel y los vecinos no están muy conformes con la forma en que se gestionó esa obra. Por eso es, a pesar de que tiene todos sus permisos, tanto en su momento estatales y municipales, pues analizar toda la problemática en su conjunto, no quedarte aislado como se ha hecho en los últimos 50 años aquí en la zona metropolitana. Bueno, nos dice Adriana que si pueden visitar la secundaria 110 en Villas Hacienda de Tlajomulco, se está hundiendo desde el temblor de hace varios años. Villas de la Hacienda, esa escuela, si la memoria no me falla, te ha tenido esos problemas, fue un cambio de ubicación desde el señor gobernador Ramírez Acuña, pero con todo gusto lo revisamos. Secundaria 110 en Tlajomulco. Enrique, buenos días. ¿Qué nos dice José Luis Rodríguez? ¿Qué tu invitado no dice nada con claridad, dice las cosas con inseguridad de mencionar sus respuestas, supongo por el tema de los moches?
Bueno, yo supongo que si tienes en algún momento pruebas lo vas a decir. Claro, y todo, incluso lo que ha habido, porque hay diferentes vertientes de cómo interpretarlo, será tornado a la Contraloría. Bueno, nos dicen también secundaria 157 en Zapopan. Okay. Las vialidades en torno son pésimas. Me imagino que en torno a la secundaria 157 de Zapopan. Bueno, hay que recordar que ese tipo de infraestructura le corresponde al municipio. El programa que se está haciendo de rehabilitar las escuelas es en el interior del inmueble. No hacia el exterior. Las calles, bueno, puede ser las banquetas, la accesibilidad, pero las calles en sí es municipio. Corresponsabilidad del municipio. Nos dice Neto, Enrique, buen día. ¿Por qué no invitas a líderes de plataforma así? Bueno, lo tenemos ya planteado para esta semana. El viernes vamos a discutir este tema, las nuevas medidas de la administración estatal en este asunto. Luis Arturo Palomares, buen día. Hacer una ciclovía en López Mateos, dice, no hay espacio. Para hacer una ciclovía en López Mateos, te dice. Se están analizando en el plan maestro todo tipo de opciones. No puedes privilegiar únicamente a los vehículos. Tiene que haber un sistema de convivencia de todos los sistemas de movilidad. 0035, Enrique, buenos días. Yo quisiera preguntarle acerca de las calles que van paralelas y abajo de la línea 3 del tren ligero. Ahorita se está trabajando precisamente en la construcción de la ciclovía sobre Ávila Camacho, con más de 4 kilómetros entre Zapopan y Guadalajara, que al estar en operación la línea 3, sí, pues te va a permitir que todas esas rutas de camión no estén circulando sobre esa la vialidad. zona de la Normal quedó devastada. Así es. Dice Rodolfo García, pregunta a tu invitado, en diciembre de 2018 recibieron la obra del Periférico Sur. A la fecha existen varios tramos de alumbrado central que permanecen apagados, y también nos decían el paso a desnivel de Laureles y Ávila Camacho. Paso de nivel Laureles y Ávila Camacho que faltan parte luminarias de las obras de la línea 3, exactamente está abajo de la estación Basílica. Sí. Y lo otro, con todo gusto, reviso. El caso del Periférico debe de Sur. ser Periférico y López Mateos. Secretario, gracias por estos minutos y estaremos dándole seguimiento a los proyectos que has anunciado. Gracias. Al contrario, gracias a ti, Enrique. Nosotros nos vamos, a las 6 de la tarde retomamos la conversación en la tercera emisión de Zona 3 Noticias, y mañana a las 9 está con nosotros Mauro Garza, el presidente de Coparmex. Soy Enrique Tucen y hasta Pepe, el ¿cómo ratito. estás?